Terminó la participación de Colombia en la Copa América que realizó Brasil y nos deja gratas victorias reconfortantes para el equipo colombiano, grandes alegrías, momentos de destellos de buen fútbol, a veces deficiencias en la parte defensiva, en la parte posterior, y grandes dificultades en los centroatacantes, los delanteros goleadores que fueron convocados por Reinaldo Rueda para participar en la Copa América. Ya haciendo un balance, pues la alegría inmensa, ¿no? Por la victoria ante los uruguayos en la ejecución del tiro libre del punto penalti, donde fue gran figura David Ospina, y excelente cobro por parte de los jugadores nacionales. También el gran compromiso frente a Argentina y se perdió ahí de la vía del tiro libre desde el punto penalti. Y para destacar el compromiso por el tercer puesto ante Perú, tuvo destellos Colombia de buen fútbol, manejo de la pelota, velocidad, precisión, contraataque, pero también dejó falencias, hierros defensivos, que estos se nudaron con las llegadas del equipo peruano, que le creó siempre algunas ocasiones de gol a la defensa colombiana, en este caso al arquero Camilo Vargas. Este equipo colombiano podemos sacar que, digamos, fue un balance sabi a dulce o agridulce, porque por momentos, repito, hubo destellos de buen fútbol, se le hizo partidos interesantes, pero también con algunas falencias en el último cuarto de cancha, en la definición, en la elaboración, en la creación y hierros defensivos. Pero podemos decir que para destacar individualmente, esta Copa América muestra en una ventana internacional a otro jugador colombiano, el Guajiro Luis Díaz, jugador impresionante, de buen manejo con el esférico, con la pierna derecha, a pesar de que juega por el sector izquierdo. Es un jugador rapidísimo, veloz, explosivo, jugador de bastante explosión, muy hábil y tiene una muy buena pegada, le pega fuerte, duro al balón, lo que le hace falta a los otros delanteros colombianos, y define muy bien cuando tiene que cruzar la pelota, como sucedió en ese caso frente a los argentinos y frente al equipo de la selección peruana. Eso es lo que deja la selección Colombia, aparte de los ensayos que realizó el técnico Reinaldo Rueda para ver la convocatoria de jugadores, en qué momento estaban, qué le va a servir para lo que van a ser los compromisos en septiembre en las eliminatorias y para ver jugadores. Pues de esta Copa América queda para Colombia un jugador brillante, atacante, jugador extremo, porque carecemos ahora de esos extremos, de esos delanteros de raya, esos wines que en otra época eran extraordinarios. Y este muchacho mostró esa capacidad jugando por las bandas con su velocidad, su maniobra individual, su regate, su gambeta y su buena pegada de media distancia. Es un jugador brillante que es a la Copa América. Diría yo que al no llegar Colombia a la final de la Copa América, este muchacho va a estar para mí como el jugador revelación de la Copa América. Indudablemente se lleva ese trofeo y va a estar, va a estar encima, ahí al lado de los goleadores, de los mejores jugadores de la Copa, como Lionel Messi, como el mismo caso de Neymar, Casimiro, jugadores que han brillado en esta copa que se realizó en Brasil. 4 goles le deja al Guajiro Luis Díaz. Se le suben los valores al Porto, equipo lusitano donde pertenece este jugador colombiano. Indudablemente van a llegar las ofertas. Hay que decir que marcó los mejores goles del torneo, los marcó el Guajiro. Ese golazo de chilena ante los brasileños es catalogado para mí como el mejor jugador, como el mejor gol de la Copa América. Y el golazo que le hace a Argentina, en la forma como se lleva a los defensas y define ante la salida de Martínez,
fue brillante y cerró su participación con ese golazo que le hace a Galese, el arquero peruano, brillante, impresionante. Dos golazos, uno primero de contragolpe, le jugó Camilo Vargas a la contra, se fue en velocidad, no lo pudieron agarrar y le cambió de palo y se hizo un gol bonito. Y finalizó con el otro golazo que engancha hacia adentro ante un buen toque de Luis Fernando Muriel y la coloca arriba en las arañas, ahí donde no llegan los arqueros, para, repito, ese gol y el gol que le hizo a Brasil, se puede considerar como el mejor gol de la Copa Libertadores, de la Copa América. Y por ende, para mí, el hecho de no llegar a la final pues le quita mérito de pronto para ser el mejor jugador de la Copa América, pero va a ser el jugador revelación de este torneo y va a estar entre los grandes de la Copa América, el mismo Lionel Messi, Casimiro, Neymar y todas esas figuras que están jugando precisamente en este evento internacional, el torneo más importante de selecciones en cuanto tiene que ver con la Conmebol. Pero podemos decir, haciéndole ya un balance al técnico colombiano y a esta selección, que ganó y marcó 7 goles. 7 goles marcó, pero también le marcaron 7 goles. O sea, tiene un buen promedio en la parte ofensiva, pero tiene un déficit defensivo. Así como marcó 7, también le hicieron 7. O sea, algo falla porque hay que decir que David Ospina fue uno de los grandes cancerberos también en esta participación por el equipo colombiano, pero hay deficiencias físicas, deficiencias tácticas, técnicas, y hay grandes hierros que tiene que variar para los compromisos eliminatorios que va a presentar el seleccionado colombiano. Yo creo que el gran error de pronto para hacer un análisis más profundo de Reinaldo Rueda fue la convocatoria. No se hizo una convocatoria a la perfección, hubo errores en el manejo de posiciones. De entrada no se llevó un lateral izquierdo zurdo, únicamente se contó con William Tecillo, jugador que lo vemos permanentemente en la Liga Azteca, en la Liga Mexicana como zaguero central en Nuevo León, y el mismo caso de Jairo Moreno, que es zurdo, pero que en el equipo que precisamente milita William Tecillo, es compañero de equipo, el León lo hace como volante de primera línea sobre el sector izquierdo. O sea, no llevó un lateral, por ahí hubo problemas, tuvo inconvenientes en la parte de zagueros centrales, el equipo llevó muchos volantes de primera línea, no llevó volantes de enganche, estuvo más poblado ese mediocampo de jugadores de ida y vuelta, o sea, de lucha, de entrega, jugadores que marcan, quitan y pasan al ataque, pero no llevó jugadores creativos, jugadores que elaboren, que gestionen una jugada y que surtan permanentemente a los centroatacantes del seleccionado colombiano, porque recordemos que Edwin Cardona fue llamado a última hora. Entonces es difícil buscar cómo surtir a los delanteros cuando no hay laterales que pasen permanentemente al ataque y cuando no hay profundidad, no hay elaboración, no hay creatividad, no hay esa gestación en el medio campo del equipo colombiano y van a pasar desapercibidos los goleadores que tuvo Colombia en esta Copa América, que muy poco marcaron goles. Es lamentable porque se confeccionó mal la convocatoria. De entrada se llamaron 5 centroatacantes. Duván Zapata 1, Luis Fernando Muriel 2, Miguel Ángel Borja 3, Rafael Santos Borré 4 y Morelos 5 centrodelanteros, todos de talla internacional y con sello de gol. Se llevó un solo extremo, Luis Díaz, el Guajiro, que fue la gran figura, fue lo que mostró Colombia en esta Copa América y para mí el jugador revelación de este torneo y uno de los mejores del evento. Entonces se confeccionó mal y en el medio campo llamó como a 8 volantes de primera línea, jugadores de ese corte,
corte más defensivo de ida y vuelta, y se únicamente llevó como creativo a Edwin Cardona. Y en la parte posterior llevó un solo lateral, no llevó un lateral zurdo, y no le dio la oportunidad a dos centrales que venían de ser campeones del balompié europeo, los jugadores del Gent de Bélgica, como el caso de Cuesta y Lucumí, jugadores que no tuvieron la oportunidad de actuar ningún minuto. Entonces me parece a mí que de entrada se convocó mal, o sea, se hizo muy mala elaboración de la nómina porque no se distribuyó bien. Lo lógico es que hubiese llevado 3 centroatacantes, llámese los que él quiera, de esos 5 que él escoge 3, o sea, el titular, el suplente y un tercera opción, pero llámese 3 extremos. Nosotros carecemos de extremo a excepción de Luis Díaz, que nos mostró, nos hizo vibrar, levantar del puesto del televisor, nos hizo estallar en alegría, como eran los antiguos delanteros o wines que tenía el balompié colombiano en otras épocas. Por momentos nos recordó a esos punteros de raya que eran explosivos por su velocidad, su gambeta, su maniobra individual, su centro, su buen remate. No, en este caso ahí él elaboró mal. Tiene que para mí llamar 3 centrodelanteros y llamar 3 extremos, jugadores que le jueguen por las bandas para que haya una buena perfección, y llamar 3 volantes ofensivos, o sea, de talento, lo que llamamos antes el número 10, que ya no existe, pero tiene que llamar 3 volantes creativos y no llamar tanto volante de recuperación o de primera línea, y buscar un lateral izquierdo para que alterne con William Tecillo. Puede ser el mismo Fabra, pero en buena recuperación, en buen estado físico. Entonces por ahí se equivocó el técnico Reinaldo Rueda. Ahora lo de Medina y Tecillo, yo creo que la idea es buena si se mira de un punto de vista. Es buena para con esos dos marcadores de punta, porque son más marcadores de punta que laterales, pasan muy poco al ataque, o si pasan no saben cómo finalizar la última jugada, pero sí pueden ser jugadores interesantes cuando el equipo juegue por fuera, por decir algo, ante estos equipos grandes como Uruguay, cuando jueguen en el Centenario, porque siempre van a jugar al pelotazo cruzado, y ahí ellos van a salir con buena capacidad, sobre todo en el fútbol aéreo, como el caso de Estefan Medina, que es central, y el caso de Tecillos, que también es central. Entonces ahí no solamente van a quedar únicamente los dos centrales o un volante de marca, van a quedar también 4 jugadores que juegan bien en el balompié, en el fútbol aéreo. Recordemos que los primeros volantes de Colombia son de estatura mediana. No hay un jugador alto, grande, de pronto Lerma. Y es importante, yo creo que esa alternativa con Tecillo y Estefan Medina es bueno para utilizarla cuando vaya a jugar en el Centenario frente al equipo uruguayo, cuando vaya a jugar a Argentina frente al seleccionado de ese país, o a Buenos Aires, o a cualquier ciudad de Argentina, cuando vaya a jugar a Brasil, porque tiran reiterados centros permanentes, y ahí era una dolencia, una falencia que tenía el equipo colombiano, o cuando vayan a jugar a Defensores del Chaco, cuando vayan a Asunción a enfrentar a los guaraníes. Ahí es importante Tecillo y Mira, o sea, son jugadores que pueden ser importantísimos para utilizarlos en calidad de visitante, pero para jugar aquí en local, cuando tenga que recibir a estas selecciones, ahí sí tienen que jugar 2 laterales, como siempre los ha tenido el balompié colombiano. Yo recuerdo la época del Caimán Sánchez, cuando estuvo en la selección del 75, Arturo Segovia, el Samario como capitán, y Óscar Bolaños, eran los laterales, y eran jugadores interesantes que sabían defender, pero pasaban muy bien al ataque, Arturo Segovia y Óscar Bolaños. Y habían otros laterales de suplentes muy buenos, Alonso el Pocillo López, el mismo Toto Rubio, el Pecas William Ospina, habían laterales buenos. Y en la época de Maturana, pues siempre se conoció a un jugador como el Chonto Herrera, o Girdardo Biderman Gómez, o el mismo
Wilson Pérez, o Diego León Osorio, o el flaco Calomario Hoyos, jugadores que siempre tuvieron salidas sobre las bandas. Entonces es importante, o el mismo caso, el último caso del técnico argentino José Pekerman en la selección que llevó a Brasil, con sus dos laterales que fueron pulsantes, el caso de Juan Camilo Zúñiga y Pablito Armero. Eso tiene que hacer Rueda, buscar la manera de buscar dos laterales, bueno, llámese Daniel Muñoz si se va afianzando poco a poco como lateral, o llámese Fabra si se pone bien físicamente, se acomoda al sistema para que jueguen de local, y ya cuando vayan a jugar con estos equipos, frente a los uruguayos que levantan mucho la pelota, frente a los paraguayos o frente a los argentinos en Buenos Aires, o el mismo equipo brasileño, esos jugadores pueden ser interesantes para jugar de visitantes, pero el local sí tiene que jugar con laterales, porque, repito, la nómina se confeccionó mal, no se puede llamar 8 volantes de marca, se tiene que llamar 4, y se tiene que llamar 4 volantes ofensivos o de gestación, y se tiene que llamar en punta 3 centroatacantes y 3 extremos que jueguen por las bandas, o llaman 2 centroatacantes y 3 extremos, pero se confeccionó mal la nómina y utilizó mal a los elementos dentro del sistema que él requiere, utilizó mal a los jugadores, porque una cosa hacen los jugadores en sus clubes y otra cosa vienen a hacer en la selección. Por lo menos Borré y Luis Fernando Muriel fueron los más damnificados. El uno venía con 25 goles de la Liga Italiana, detrás de Cristiano Ronaldo y de Romelu Lukaku, y el otro venía con 55 goles en la era del muñeco Marcelo Gallardo en River, Santos Borré. ¿De qué terminaron de jugar? Borré jugaron siempre los delanteros fuera del área, y un goleador no puede estar fuera del área porque es muy difícil hacer un gol. Borré terminó inclusive volante de recuperación, siempre lo puso detrás del 9 a corretear a los defensas adversarios, terminando inclusive como volante de primera línea, hacer esa función. Igual le pasó a Muriel, fuera del área, arrancando de atrás, inclusive en el último compromiso, en el penúltimo compromiso terminó casi desde la primera línea arrancando con balón, cuando él no tiene esa cualidad. Es un jugador para explotar en el último cuarto de cancha por su velocidad, su potencia, y para explotar bien el fuerte disparo que tiene y el olfato de gol. Igual Duván Zapata, que fue el que más jugó de ellos, estuvo sacrificado, solo, absorbido por las defensas, peleando, guerreando, buscándosela, saliéndose del área, luchando, pero muy solo, porque este equipo no tenía un jugador de creación, únicamente los remates permanentes, los cruces, los centros de Juan Guillermo Cuadrado, porque Cardona simplemente no llegó en una condición física atlética para una competencia esto. Aparte, Cardona se ve que definitivamente Erwin es un jugador para 35 minutos. Es, casi por su estado físico, su tendencia a ser gordito, pues uno ve que prácticamente juega en un sector. Claro que eso a veces le basta con sus 2-3 pases milimétricos, que las coloca como con la mano, es brillante en el toque, es un jugador técnicamente bien dotado de buen manejo de la pelota, entonces le basta jugar en un sector, pero ese jugador no corretea a nadie, no marca, prácticamente yo diría que alquila una parcela del gramado, juega en un sector, y por eso es que para mí es un jugador que puede ser interesante ya para el segundo tiempo, en los últimos 30 minutos, porque no le haya el tanque como para jugar ya 90 minutos de juego. Entonces, de ahí la importancia de otros jugadores que pueden ser tenidos en cuenta, porque es que el mismo técnico Rueda se contradice, porque recuerdo que dijo en su momento que para llegar a la selección Colombia, el jugador tenía que estar en un 500%, ni siquiera dijo en un 100%, lo manifestó así, tiene que estar en un 500%, en ese caso refiriéndose a James Rodríguez. Y yo pues veo con preocupación que ahí llegaron jugadores que no estaban ni siquiera en un 100%. Edwin Cardona físicamente llegó mal, no estaba en un 100%, yo diría que estaba como en un 60%, y se ve por encima que es un jugador que ya
le cuesta, por su físico, su gordura, le cuesta ya jugar 90 minutos. Casi que es un jugador para jugar los últimos 30 minutos, porque es un jugador que con la pelota en los pies es un jugador talentoso, muy dúctil, es un jugador inteligente, pero no tiene ese físico para jugar ya todo el compromiso. Y no llegó en un 100%, como lo dijo en su momento el técnico Rueda, refiriéndose a James Rodríguez. Igual pasó lo mismo con Sebastián Pérez, jugador que lo vimos que está prácticamente en un 50%, bajo de estado físico, sin ritmo, sin competencia, muy poco compromiso en el Boavista, en el Portugal, y había inclusive llamado a Juan Fernando Quintero. Quintero recién había empezado el torneo en China en marzo y no tenía más de 5 compromisos. Recordemos que duró más de un año totalmente inactivo, sin jugar, porque en China no arrancaba tenía que esperar que arrancara el torneo el otro año, o sea, este año, y arrancó fue en marzo, y por los actos de protocolo del COVID, pues no pudo salir de ese país, pero igual iba a llegar, también iba a llegar, no iba a llegar en un 100%. Parece que el único que le aplicaron el 500% fue a James Rodríguez. Entonces hay cosas que a uno le deja dudas porque para uno les aplica que tienen que estar en un 500% o en un 100% y otros jugadores llegan a Colombia, llegaron a la selección bajo de forma, ni siquiera llegaron a un 100%. Repito, Cardona, Sebastián Pérez y menos mal que no pudo venir Juan Fernando Quintero porque no estaba en un 100%. Recién estaba empezando a jugar en el balompié asiático. Entonces yo creo que se tienen que mejorar esas cosas. ¿Qué fue lo bueno de este equipo? Se mostró, eso sí me gustó, la actitud. Es un equipo correrón, es un equipo luchador, bravo, no hago ninguna pelota por perdida, lucha, la entrega que mostró este equipo, todos corren, todos marcan, atacan, defienden, pero ese sí hay que destacarle la actitud, el derroche, el espíritu que tuvo estos jugadores para hacer esas presentaciones que se hizo ahí en el torneo de la Copa América. Pero hay que mejorar primero en la elaboración, en la convocatoria. Segundo, colocar a los jugadores donde es, porque es que no se puede desperdiciar 55 goles de Rafael Santos Borré en River, un jugador que jugó casi de volante en la primera línea. ¿Cuántas veces pisó el área contraria a Rafael Santos Borré? Muy pocas. ¿Cuántos remates hizo de media distancia? Muy poco. ¿Cuántas llegadas tuvo con aproximaciones de gol? Pisó el área, entró, elaboró, fue a definir. Ninguna. Es un jugador interesantísimo en el sistema, en el esquema del muñeco Gallardo, pero allá entra, sale y él va mismo a finalizar las jugadas. Aquí no, aquí terminó casi jugando de 6 en el seleccionado colombiano. Entonces la gente decía, pues, para traer un jugador a jugar detrás del delantero, a sacarlo del área, a que corretea a los defensas, a que termine casi de volante de recuperación, pues háganle esa función a Baldomero Perlaza, que juega en el Nacional, que tiene ida y vuelta, o que lo haga el mismo Mateo Zuribe, que juega detrás del delantero, o que lo haga el mismo Sebastián Pérez, que es volante de ida y vuelta, y no sacrifiquen a ningún delantero. Y eso pasó con Muriel. Porque a propósito, me preguntan por qué Muriel y Zapata hacen goles en Europa, en Italia, y no en la Selección Colombia. Y terminan echándole todo el baldado de agua a los atacantes, o en ese caso los goleadores que tuvo Colombia, que a excepción de Miguel Ángel Borja, muy poco anotaron. Pues que es que en Atalanta juegan de otro sistema. Por lo menos Colombia no tiene un jugador como Götze, el alemán, que lo acabamos de presenciar ahorita jugando la Eurocopa de Naciones con Alemania. Götze cae por un costado. Por el otro sector viene Pessina, jugador que lo vimos en la Eurocopa con Italia. Y por la parte central cae Marinovskis, jugador que lo acabamos de ver en la Eurocopa de Naciones con Ucrania. Entonces ahí la diferencia. Y estos jugadores, unos llegan por las bandas, otros llegan por el centro, tocando, buscando la pared, asociándose y dejando limpio a los jugadores para que anoten, en este caso, los dos colombianos, tanto Muriel
como Luis Fernando Muriel. Aquí no le traían la pelota, aquí era el centro de cuadrado y usted tiene que ir a disputar esa pelota para tratar de ganar un cabezazo, porque era o un pase de pronto de Cardona para poder estar mano a mano. Pero el gordo jugaba 30 minutos y se fundía. Entonces era muy difícil para esos delanteros porque terminaron sacrificados y están en la boca de los aficionados. Eso me hace recordar en otra época a tres delanteros que tuvimos en otras décadas de otras generaciones que fueron grandes goleadores en sus clubes y fueron goleadores a nivel internacional, y les pasó igual que les pasó ahorita a Borré, a Muriel o a Duván Zapata, porque es que Duván Zapata marcó 15 goles con el Atalanta y Muriel marcó 25, o sea, entre los dos hicieron 40 goles. Muriel quedó detrás de Cristiano Ronaldo y de Romelu Lukaku de la selección de Bélgica. Zapata alcanzó a hacer 15 goles. Borré en la época de Gallardo en River marcó 55 goles y es el goleador de Gallardo en la era y es el goleador de River. Entonces, en esa época, tres jugadores que fueron llamados por Pacho Maturana y Bolillo Gómez, y todos fracasaron, y esos jugadores fueron cuestionados por toda la afición colombiana, de que les dijo de todos que fracasaron, que les quedó grande la camiseta del seleccionado colombiano. ¿Por qué? Pero nunca hablaron del sistema, porque el sistema era muy diferente, el de Pacho y Bolillo, para esos delanteros, todos con sello de gol, todos goleadores netos. Hago referencia a Iván René Valenciano, el bombardero, más de 217 goles en el balompié colombiano. Juan Pablo Ángel, goleador en River, luego goleador en Europa con el Aston Villa. Se cansó de hacer goles en River y se cansó de hacer goles en Inglaterra en el Aston Villa. Y Víctor Hugo Aristizábal, eterno goleador colombiano de Atlético Nacional, y todavía creo que mantiene el registro del goleador histórico, goleador extranjero en Brasil. Y en Colombia no pasó nada con ellos, pero no cuestionaron en ese entonces ni a Pacho Maturana ni al Bolillo. El sistema los mató, porque era un sistema donde era cuatro defensas, 4 volantes de primera línea, todos marcando, un solo volante para pasar la pelota y el delantero solo braviando con los defensas, buscándose una pelota, con lo que ocurrió con Duván Zapata. Y terminaron fracasando en la selección. Yo recuerdo que en su momento Pacho Maturana, que ha sido, digamos, el mejor técnico colombiano, el que dio la identidad a esto y vio crecer y abrió la puerta internacional para que mostrase el talento del balompié colombiano, dijo en su momento que Víctor Hugo Aristizábal era el jugador más importante sin la pelota. Imagínese usted un goleador, un goleador sin la pelota. ¿Qué importante va a ser si lo primero que tiene que tener el jugador es la pelota para poder convertir? Y son cosas que no tienen lógica. Eso es como el baloncesto, que un jugador vaya a decir un técnico que el jugador X para mí es muy importante sin la pelota, de pronto para hacer unas defensas o para hacer unas cortinas, pero el resto de ahí no pasa más. Entonces Víctor Hugo Aristizábal, ¿cómo jugó? Fuera del área, muy similar a lo que le pasó a Santos Borré. Por eso yo hacía esa comparación ahorita que veía a Borré. Me hice un retrovisor y me mandaron la imagen hacia esa época, donde Aristizábal, el jugador brillante, goleador de Atlético Nacional y del balompié brasileño, jugaba fuera del área, y para ellos, para el Bolillo, para Pacho Maturana, era el jugador más importante porque era el más táctico sin la pelota y no tenía Aristizábal la oportunidad de convertir los goles. Igual pasaba con Juan Pablo Ángel, jugador brillante en River, goleador, más de 34 goles por temporada, y en el Aston Villa igual pasaba desapercibido porque no le tiraban un pase, tenía que guerrear con toda la defensa y era muy difícil para el centroatacante del seleccionado colombiano de esa época ser goleador. Y el mismo caso le pasó a Iván René Valenciano, lo sacaron del área y jugando de espalda. Imagínense el gordo jugando de espalda, cuando el goleador tiene que tener el arco dentro de la ceja y ceja, tiene que tenerlo en la frente porque el arco lo tiene ahí, tiene que estar de frente para que en cualquier momento que le llegue una posibilidad mandarla a guardar. Y eso pasó ahorita con estos jugadores, y esa es la explicación que yo tengo para esos oyentes
esos hinchas aficionados del balompié colombiano, porque es que fracasaron en ese momento esos delanteros, tres brillantes goleadores como Víctor Hugo Aristizábal, Juan Pablo Ángel, Iván René Valenciano, y por qué ahora fracasaron jugadores como Duván Zapata, Rafael Santos Borré y Luis Fernando Muriel. Ahí tiene que el técnico cambiar la variante. Menos mal que Colombia tiene muy buenos jugadores. A propósito, siempre ha tenido buenos jugadores, porque es que en su época dijeron que el único que tenía buenos jugadores para desmilitar lo de Pekeman era el técnico argentino. Comentaristas nacionales de los mejores del país. El único pretexto que tenían era que no, que Pekeman clasificó a los mundiales porque tenía buenos jugadores. Igual que pasó con James cuando fue goleador del Mundial de Brasil, que porque Falcao le había prestado la capa goleadora a James y James se había puesto la capa goleadora de Falcao para desmilitar al jugador cucuteño, no darle esa cualidad que tuvo. Entonces, son cosas que en su momento nos tocó que escuchar en los 7 años de Pekerman. O sea, es una cosa increíble. Y a mí me hizo raro cuando dijeron eso, que Pekerman, Colombia clasificó los mundiales de Brasil y el mundial de Rusia porque tenían los buenos jugadores. Ahí está militando a los jugadores de otras épocas, de otras décadas. Entonces, con esos comentarios, esos comentaristas, que fue un sector, un grupo bastante grande que estuvo dándole con todo a Pekerman durante los 7 años hasta que lo sacaron, lo destruyeron todo, y lo que tratan de hacer ahora con jugadores del seleccionado colombiano, como destruir a James Rodríguez, ahora ya quieren sacar a Luis Fernando Muriel, y ya se han atrevido a decir que de parte yo no lo convocaría más, y trataron de decir en su momento que Fabra era un ex jugador de fútbol, cuando milita en uno de los equipos más grandes de Sudamérica, como el Club Atlético Boca Juniors. Entonces yo me hizo raro, pues, porque no, siempre hemos tenido buenos jugadores. Si algo goza el fútbol profesional colombiano, siempre ha sido de buenos jugadores. Entonces yo hice ya la memoria y dije, pero ¿cómo así? En el 50 yo recuerdo a Arturrón Álvarez, en la década del 50 recuerdo a Carlitos Arango. En el 60 recuerdo a Elio Maravilla Gamboa, al Caimán Sánchez, a Marino Klinger, En el 70 yo recuerdo a Willington Ortiz, a Alejandro Brán, al maestrico Jairo Arbolea. En el 80 yo recuerdo a Arnoldo Iguarán, la década del 80, al pitufo Anthony de Ávila, en el mismo René Guita. En el 90 yo recuerdo al Pío Valderrama, a Freddy Rincón y a Faustino Asprilla. En el 2000 recuerdo yo a Óscar Córdoba, a Iván Ramiro Córdoba, extraordinarios. Óscar Córdoba en la Selección Colombia y en el Club Atlético Boca Juniors, campeones continentales, campeones de Copa Libertadores. Y recuerdo yo en el 2010, a esta década, los dos últimos, Ramel Falcao García y James Rodríguez. Entonces, si yo hago esa memoria, esa remembranza, se dan cuenta que siempre hemos tenido buenos jugadores. Entonces, porque en su momento se dijo que la selección de Pekerman clasificó porque simplemente tenía buenos jugadores. No, siempre hemos tenido. El Caimán Sánchez, la selección que tuvo en el 75, que disputó la Copa América con Perú, era inmensa, era notoria, era una selección de grandes jugadores. Perito Sape, Arturo Segovia, el Borico Azárate, Miguel Escobar, Henry La Mosca Caicedo, Luis Eduardo Reyes, el Pocillo López, Óscar Bolaños, el Toto Rubio. Tenía volantes como Osvaldo Calero, la belleza de Calero, el mismo Jairo Arbolea, el maestrico. Había jugadores como Diego Ison, África Luke, Diego Umaña, el número 10, jugadores talentosos, jugadores brillantes en esa época en el balompié colombiano. Tenía extremos como Willington Ortiz, en su momento el mejor jugador de América, el mejor puntero derecho, como Ernesto Díaz, jugador bogotano rápido, veloz, de buen centro, y centroatacantes como Eduardo Emilio Vilarete. Inclusive nacionalizaron jugadores como Jorge Ramón La Fiera Cáceres o el mismo Hugo Horacio Londero.
pero eran selecciones brillantes. Entonces uno no puede decir que en esa época en esa época no había buenos jugadores, porque al decir eso lo que trata de decir que simplemente es porque se clasificó a los mundiales con Pekerman, porque simplemente era porque tenía buenos jugadores. Se está desconociendo la parte, aquella parte de las otras épocas de los otros futbolistas que fueron otras generaciones que también fueron brillantes. ¿Qué me dice usted la generación de Pacho Maturana? Una generación dorada. ¿Qué me dice usted la generación de Bolillo Gómez? Una generación brillante. La de Pacho Maturana, el Loco René Higuita, el Chonto Herrera, Luis Carlos Perea, el Pibe Valderrama, el Tren Valencia. ¿Qué me dice usted de la selección de Hernán Darío Gómez? Andrés Escobar, jugadores como Frei Rincón, como Faustino Asprilla, o sea, jugadores brillantes. Entonces uno no entiende la posición de algunos comentaristas que tratan de maniobrar y de darle a entender al oyente otra cosa, simplemente por acabar con alguna persona, en ese caso, en esa época con Pekerman, ahora lo tratan de hacer con James, y ya quieren sacar a Muriel de la selección, y dicen que Fabra es un jugador de fútbol. No sé por qué a ellos les gusta o no les gusta, o qué problemas han tenido con estos jugadores. Porque con Pekerman inclusive se dijo en el momento que cuando ganaba la selección, que se le ganó al peor equipo de la historia, que era el rival. Y cuando Colombia perdía, que perdió con el peor equipo de la historia de ese país. O sea, una cosa que es terrible. Que no se le ganó en su momento a Brasil, a Argentina y a Uruguay. Seguimos lo mismo, mire, seguimos sin ganarle a Brasil, a Argentina y Uruguay. Miramos ahorita la Copa América, no le pudimos ganar en los 90 minutos, no le pudimos ganar a Brasil, no le pudimos ganar a Argentina y no le ganamos a los uruguayos. Hablo de los 90 minutos. O sea, sigue siendo igual, porque en su momento se dijo eso, que Pekerman no le ganaba a los grandes, a Brasil, a Argentina o Uruguay. Y yo veo que seguimos igual, seguimos sin ganarle a Brasil, sin ganarle a Argentina y sin ganarle a los uruguayos. Que yo sepa, desde 1950 le hemos ganado muy pocas veces a los brasileños, a los argentinos, inclusive a los mismos uruguayos. O sea, son cosas que quedan ahí en el tintero, como decir ahora que Rueda sí tiene equipo. O sea, que cuando estuvo Pekerman, Colombia no tenía equipo, que era todo individual. Cuando todo el mundo sabe que el fútbol es el colectivo, el equipo lo hace es el trabajo colectivo, porque si hubiese sido así, entonces Colombia no hubiese podido clasificar a los 2 mundiales si no tenía equipo, si únicamente tenía jugadores individualmente, o únicamente era Colombia era nomás el juego individual. No, si fue a los 2 mundiales porque hubo equipo, por eso se pudo clasificar. Si no se hubiese podido ir, si no había equipo. Y se fue a los 2 campeonatos del mundo y se hizo las 2 mejores campañas que ha tenido el balompié colombiano en toda la historia. En un campeonato del mundo en Brasil fuimos quintos, y en el otro campeonato de Europa, que se jugó en Europa, en Rusia, fuimos novenos, inclusive por encima de equipos como Alemania, que quedó por debajo de nosotros. El mismo Holanda, que es un equipo protagonista de los mundiales, a pesar de que no ha ganado un título. El mismo Argentina, que quedó por debajo de nosotros, que venía a ser su campeón mundial en Brasil. Quedó por debajo el mismo España, con Iniesta, con Xavi, con Ramos, con Iker Casillas, con el Niño Torres, quedaron por debajo. Y el mismo, inclusive, Alemania, que venía a ser campeón en Brasil, quedó por debajo de Colombia. O sea, fueron brillantes. Pero tuvo que haber equipo, porque para que no hubiese equipo no se hubiera podido ni siquiera clasificar a los mundiales. Como se dice ahora, en su momento, ahora sí se dice que las rondas eliminatorias suramericanas son difíciles o las más difíciles. Esos mismos comentaristas que dicen ahora eso decían cuando estaba Pekerman que esas eliminatorias suramericanas o de Conmebol eran las más fáciles porque de 10 selecciones clasificaban 5. O sea, cómo cambian el concepto como una moneda, ¿no? Cara y sello, o sea, lo cambian de la noche a la mañana. Ahora sí van a decir que sí había equipo,
que en ese momento no había equipo. Si no hubiese equipo, no hubiéramos podido ir a esos torneos del mundo y cumplir semejante campaña. Lo que pasa es que les dolió mucho porque el técnico argentino no accedió a las pretensiones que ellos querían y no se dejaron manipular, y no se dejaron manejar, y ese fue el problema que hubo con la prensa colombiana, con la mayoría. Entonces, hay cosas que uno no entiende, ¿no? Entonces, como cuando ganaba Colombia, con Peckerman decían que no, que se le ganó al peor equipo que tenía ese país en ese momento. Cuando perdía, que perdió con el peor equipo que tenía ese país en su momento. O sea, nunca le destacaban, siempre le ignoraban algo. Como a James Rodríguez le tratan de ignorar todo lo que ha hecho por Colombia. Le cuento así por encima que, entre otras cosas, James Rodríguez fue goleador de un campeonato del mundo en Brasil. Es junto con Diego Forlán, el jugador uruguayo, que son de aquí, de Sudamérica, que han sido goleadores de un campeonato del mundo. Diego Forlán en Sudáfrica 2010 con la selección uruguaya, el rubio jugador atacante, y James Rodríguez en el Mundial de Brasil. De resto, los goleadores, la mayoría han sido europeos, pero ni siquiera Pelé pudo ser goleador de un campeonato del mundo, ni Alfredo Di Stéfano no pudo ser goleador de un campeonato del mundo. El mismo Diego Armando Maradona contó que salió campeón. Ni siquiera Cristiano Ronaldo ha podido ser goleador de un campeonato del mundo, o el mismísimo Lionel Messi. James Rodríguez sí lo fue. Entonces pasará mucho tiempo para que Colombia vuelva a igualar lo que hizo Peckerman. Tendría que el equipo clasificar a semifinales de un campeonato del mundo, por lo menos mínimo ser cuarto, para pasar lo que hizo Peckerman, que fue quinto. Tendría que Colombia ser mínimo octavo en el otro campeonato del mundo, porque Peckerman fue noveno, y tener otro goleador colombiano. Yo lo que sí les digo es que va a pasar mucho tiempo, va a pasar mucha agua debajo del puente para que Colombia vuelva a ser quinto en un campeonato del mundo, y va a pasar muchísimo tiempo para que volvamos a tener otro goleador colombiano en un campeonato del mundo. Afortunadamente fue James Rodríguez, colombiano, y nació aquí en la ciudad de Cúcuta. Y se le ha marcado mucho, se ha satanizado a ese muchacho, lo han tratado de destruir, jugador que inclusive en las eliminatorias a Rusia fue el goleador de Colombia, pero eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque no les conviene. El goleador en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 lo fue Falcao, fue James Rodríguez, y fue lesionado en Inglaterra, porque así lo llevó Peckerman a jugar el Campeonato Mundial de Rusia, y jugó el compromiso, uno o dos compromisos que tuvo la oportunidad de jugar. Fue de las grandes figuras, jugador importantísimo, y eso no se dice. O sea, lo de James ha sido extraordinario a nivel de selección. Por lo menos ahorita se le cuestiona las reiteradas lesiones que tiene en Europa con el Everton. Inclusive se le critica fuertemente porque se lesiona permanentemente, que juega un compromiso, que se recupera en 2-3 semanas, que se pierde 3-4 fechas. Le tienen hasta un registro de cuántos minutos ha jugado únicamente James Rodríguez. O sea, se le trata de demostrar lo malo del jugador colombiano, pero yo lo que me admiro de aquí, desde esta barrera, de esta provincia, de la ciudad de Cúcuta, es como a Falcao García no se le dice absolutamente nada. Falcao García, si ustedes miran, ha sido reiterado también en sus lesiones, pero a él no se le cuestiona, y él gana lo mismo que gana Falcao García, que gana James Rodríguez, y juega también en un club interesante de Europa, como es el Galatasaray, el equipo más importante de Turquía y permanente animador de la Liga de Campeones. Y si ustedes me dicen, Falcao García ha tenido reiteradas lesiones, y muy poco lo cuestionan, ni le llevan ningún registro de cuántos minutos ha jugado. Lo que sí hacen con el jugador colombiano, que le tiene registrado cuántos minutos ha jugado en el Everton y cuántas veces se ha lesionado. Falcao por lo menos jugó 19 partidos en la Liga Turca. James jugó más, es increíble. James jugó creo que 20 o 22 partidos con el Everton. Pero ¿a quién se le cuestiona más? Al jugador, a James Rodríguez. A Falcao no se le cuestiona nada. Falcao García marcó 8 goles en los 19 partidos. Es un promedio muy bueno para un goleador. Recordemos que él es un atacante, centro delantero, es un goleador neto. No, es un buen promedio.
Pero si ustedes revisan, James Rodríguez marcó 6. O sea, mire que la diferencia no es mucho, la diferencia es de 2 goles. El uno marcó 8 Falcao, el otro marcó 6 James. James hizo 6 goles y 4 pases gol. Pero no es la diferencia, no mucho, porque si se tiene en cuenta que Falcao sí es un centroatacante, es un delantero. James Rodríguez es un volante. Pero pero no, le cuestionan todo, pero eso sí no lo dicen. Pero a Falcao sí nunca le tienen las lesiones que lleva. No le reiteran la falta de juegos que se ha perdido con el Galatasaray. No le tienen un registro de cuántos minutos ha jugado. Lo que sí sucede con James, que le tienen un registro de cuántos minutos lleva únicamente jugando y cuántos partidos no ha jugado y cuántas lesiones ha tenido. Y hay una injusticia ahí con el jugador cucuteño. O sea, inclusive casi que son muy parecidos, muy similares, ambos con sus lesiones permanentes. Falcao jugó 19 partidos, James jugó como 20, 22. O sea, jugó más James que Falcao. Pero lo cuestionan más a James, a Falcao. No dicen todo el mundo, foros en el foro, calma, todo el mundo tranquilo. Y Falcao marcó 8 goles, sí, que es un goleador, que es un buen promedio. O sea, 8 de 19 es un buen promedio para un goleador. Pero James marcó 6, siendo un volante, y 4 asistencias. O sea, la diferencia fue nomás de 2. Pero nadie dice nada de Falcao. Nadie dice que James no solamente fue el goleador del campeonato del mundo, sino que fue el goleador de las eliminatorias al Mundial de Rusia, que quedó inclusive por un solo gol de diferencia de Neymar y quedó con 2 goles de diferencia de Messi. Eso no lo dicen los que manejan los datos y las estadísticas a nivel nacional, como el caso de Hincapié Datos, que vive entregándole cada rato datos malos de James a toda hora, o el mismo Luis Arturo Henao. Yo nunca he escuchado que Luis Arturo Henao entregue esos datos, esas estadísticas. Me gustaría que esos dos hombres que manejan los números, las estadísticas, los mejores del país, Luis Arturo Henao, Hincapié Datos, por lo menos entregaran cuántos goles ha hecho Falcao después de que regresó de la lesión, después del Mundial 2014, que volvió otra vez a las canchas, cuántos goles oficiales, o sea, en goles en competencia ha marcado, y se darán cuenta que no ha marcado muchos goles. Pero ¿por qué no entregan ese dato? Porque no les conviene, lo pasan por debajo del escritorio. Ni a Luis Arturo Henao, ni al mismo Hincapié Datos, que son los mejores estadísticas o que mejor entregan estos números a nivel nacional. No lo dan, o sea, le dan en las cosas malas de James, pero no entregan esos datos. Falcao, después de que se recuperó del Mundial de Brasil, que no pudo asistir por una lesión, en su momento fue el goleador implacable del seleccionado colombiano, fue un depredador dentro del área de los rivales, todo lo que agarraba la mandaba para adentro en el Mundial de eliminatorias al Mundial de Brasil 2012-2013. Lamentablemente se lesionó y no lo pudo tener Pekerman. Era el goleador, era el líder, el capitán, era el general de 5 soles, y se le cayó al técnico Pekerman y tuvo una lesión casi de 10 meses de para. Pero después de que él volvió, después de que pasó el Mundial de Brasil, después del 2014, él retornó y apenas ha marcado 4 goles oficiales, 4 goles únicamente hasta esta fecha. O sea, si analizan, él reapareció, volvió a las canchas después del Mundial de Brasil en el año 2014, o sea, tiene 7 años y apenas tiene un registro de 4 goles oficiales. Hablo de goles oficiales, o sea, goles en competencia, o sea, donde valgan los 3 puntos. Porque él en su registro aparece como el goleador de Colombia, claro, con 35 goles. Inclusive está detrás Arnoldo Iguarán, que por muchos años fue el goleador del seleccionado colombiano. Pero después de la lesión, en los últimos 7 años, goles oficiales en competencia, Falcao ha marcado únicamente 4 goles. ¿Cuáles? Un gol que hizo en la Copa América en el 2016. 2 goles que hizo en las eliminatorias a Rusia. Se lo hizo a los brasileños y le hizo el otro gol a los paraguayos. Ahí lleva 3. Y un gol
que anotó en el Campeonato Mundial de Rusia ante los polacos, en una buena maniobra, en una buena jugada del equipo colombiano, y definió como goleador, pero 4 goles nomás. Pero eso no lo dicen los que manejan los datos y las estadísticas. El señor Hincapié Datos nunca le hemos podido conocer que entregue esos datos, ni al señor Luis Arturo Henao. ¿Por qué? Porque de pronto hay intereses o hay algunas cosas que no las pueden entregar, pero únicamente esos son los goles que ha marcado oficialmente desde que volvió el señor Falcao García hace 7 años. Hago este comentario porque tratan de decir que lo de Falcao lo colocan en un pedestal como un rey. Siempre que preguntan cuál es el mejor jugador de Colombia, todo el mundo dice Falcao. Para usted, ¿cuál es el mejor jugador de Colombia? Todo el mundo Falcao. Resulta que Falcao, a nivel de selección, lo único brillante que tuvo fue las eliminatorias a Brasil en el Campeonato del Mundo en el año 2012 y 2013, cuando todo lo que agarraba lo metía. Eso fue extraordinario. Él ha sido brillante, pero a nivel de clubes. Exactamente después de su salida en River, que fue goleador neto del equipo de la Banda Roja, en Europa ha sido triunfal. Ha estado en el top grande de los 10 mejores jugadores del mundo. Cañonero donde llegó. En Portugal, en Francia, en España ha sido notable. En Inglaterra no tuvo mucha suerte porque llegó ya lesionado, pero ha sido brillante su carrera como goleador al lado de los grandes, de Cavani, de Zlatan Ibrahimovic, de Suárez, de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski. Ha sido un depredador del área, pero a nivel de club, pero a nivel de selección fue brillante lo de las eliminatorias porque fue el goleador al Campeonato Mundial de Brasil. Lamentablemente no lo pudimos tener en Brasil, se lesionó, pero después de que él llegó, volvió de nuevo a las canchas, después del Mundial 2014, hasta esa fecha, o sea, hablo de hace 7 años, únicamente ha marcado con la selección, repito, únicamente goles oficiales o en competencia 4 goles. Uno que hizo en la Copa América el año 2016 con el seleccionado colombiano, 2 que hizo en las eliminatorias, jugó 6 partidos en las eliminatorias al Mundial de Rusia, marcó 2 goles, uno frente a Brasil y uno frente a Paraguay, y uno que marcó en el Campeonato del Mundo en Rusia frente a los polacos. Mientras que James pues hizo unas buenas eliminatorias también al Mundial de Brasil, fue el goleador de Brasil, fue el goleador de Colombia en las eliminatorias a Rusia. En Rusia llegó lastimado, lesionado, sin embargo le alcanzó para jugar 1 o 2 partidos notables, brillantes, no pudo más, no pudo estar en los últimos compromisos, pero ha sido grandioso lo del jugador colombiano. Pero ustedes escuchan a los comentaristas y todo el mundo le hace la venia a Falcao García, como en un rey. Y cuando hablan de una votación, ¿quién es el mejor? Todo el mundo dice que Falcao. Y yo me puse a revisar y a mirar y a analizar. Realmente lo de Falcao ha sido brillante, exitoso en el balompié europeo con sus clubes. Ha sido un disparador del área, un goleador. Ha estado en el jugador top, que ha estado inclusive entre los mejores 5 del mundo en su momento. Pero a nivel de selección, usted saque las eliminatorias y no fue más. Él no jugó el Mundial de Brasil. Después de que reapareció en el 2014, apenas marcó 4 goles con la selección Colombia. A mí aparece que como goleador con 35 goles, porque hay mucho gol de partidos amistosos, mientras los James ha sido más compacto y ha sido más con la selección Colombia. Entonces, son cosas que uno se molesta con un sector de la crónica a nivel nacional, que tapan algunas cosas y que tratan de dañar la imagen o de acabar con los otros deportistas, en este caso con el jugador James Rodríguez, como lo hicieron 7 años con el técnico argentino José Pekerman, que el equipo no jugaba a nadie, que no jugaba nada, que no había equipo. Ahora dicen con Reinaldo que sí hay equipo. Imagínense, no había equipo con Pekerman, y fuimos a 2 campeonatos del mundo, y no solamente fuimos a 2 campeonatos del mundo, sino que fuimos quintos en uno, fuimos novenos en el otro. En Rusia fuimos novenos, por debajo quedaron Argentina con Messi, quedó España con Iniesta, Xavi Hernández, el Niño Torres, Sergio Ramos y Casilla. Por debajo de nosotros quedaron los holandeses, que siempre han sido protagonistas de los mundiales, quedaron por debajo los mismos alemanes. Entonces, ¿cómo va a ser malo? ¿Cómo van a decir que no había equipo? Pues cuando un equipo se forma por una competencia, lo primero que un plantel,
lo que primero que tiene que haber es equipo. Simplemente para desmilitar y desconocer al técnico, entre otras cosas, le dijeron burro algunos comentaristas, porque eso lo escuchamos, le dijeron que no sabía nada, le dijeron que era un vago, que era una vagoneta, que no, se perdieron, es más, se atreven a decir que se perdieron 7 años. Imagínense usted, ya ha sido el técnico más exitoso al frente de la Selección Colombia, porque los otros técnicos, llámese Pacho Maturana, con todo respeto, Bolillo Gómez, Reinaldo Rueda, no pasaron de la primera fase. Esta fue la selección que alcanzó a llegar más lejos, y gracias a los jugadores que se equivocaron reiteradamente en el Mundial de Rusia, no pudimos avanzar o hacer una campaña similar a la que se hizo en Brasil. Los errores reiterativos de Carlos Sánchez frente a Japón y frente a Inglaterra, los errores de Carlitos Vaca y Mateo Uribe cuando desperdiciaron las penas máximas para eliminar a Inglaterra, que a la postre inclusive en su momento se dijo que ese Inglaterra era un rival malísimo y estaban bravos porque Peckerman no le ganó a Inglaterra, y resulta que esa Inglaterra venían en esos años, 3 últimos años, hago referencia al 2017, 18, que fue el Mundial 19, son los campeones de la Liga de Campeones, son los actuales campeones de Liga de Campeones, son los campeones de la Europa League, venían de ser campeones del Campeonato Mundial Juvenil Sub-20, venían de ser campeones del Campeonato Mundial Sub-17, inclusive en esta época están ya en la final, van a jugar la final de la Eurocopa de Naciones contra los italianos, ganaron la Liga de Campeones, ganaron la Europa League, y en su momento se dijo que no, que esa Inglaterra era la peor Inglaterra de toda la historia. Los escuché, o sea, desmeritando lo de Peckerman. O sea, es increíble. Y cuando Inglaterra se presentó al Mundial de Rusia con la base del Tottenham que manejaba Pochettino, la base del Liverpool que manejaba Jürgen Klopp, la base del Manchester City y la base del Manchester United. Hoy, esa Eurocopa, los que han tenido la oportunidad de ver que se está jugando en diferentes países, tiene casi la misma base que tuvo en el Mundial de Rusia. ¿Por qué? Porque era una selección joven y vienen dominando la Liga de Campeones y vienen dominando la Europa League. Y ahí juega James. En este momento es la mejor liga del mundo y James está jugando ahí. El problema de James ha sido su reiterada lesión, el problema del sóleo de la pantorrilla, pero es un jugador que inclusive le va a tocar que llamarlo Reinaldo Rueda, volverlo a llamar después de ver la actuación en la Copa América, y le va a tocar que llamar a Quinterito cuando se coloque a tono, y le va a tocar que llamar a Cardona, primero que se ponga físicamente bien, que llegue bien físicamente, esté bien alto para competir, y que esté más o menos futbolísticamente para que pueda estar al menos en un 100% para poder estar en la selección, porque si llega a estar en la selección, Colombia soluciona ese problema, que es el problema de gestación, de elaboración, carece de profundidad. Entonces muere cualquier delantero que caiga arriba, y arreglar un poco el sistema. Entonces, al tener a James, ya se tendría también a Quintero, Juan Fernando Quintero, se tendría a Elwin Cardona, pero no como lo llamó ahorita, ya en un buen nivel físico, atlético y futbolístico, y se tendría Cuadrado. Con esos 4 jugadores, ya Colombia ya es diferente, Cuadrado, Quintero, Cardona y James, y se tendría por lo menos otro extremo más para que jueguen por las bandas el Guajiro Luis Díaz, que en este momento es el mejor jugador colombiano, y 3 centroatacantes, pero jugando como son, no fuera del área y no mandándolos a hacer otras funciones o a pivotear de espaldas al arco, sino con otras funciones y traer otro lateral izquierdo o poner físicamente bien a Fabra para que tengan salidas permanentes sobre las bandas, porque siempre hemos tenido laterales buenos, ¿no? En su momento el Caimán tuvo a Arturo Segovia, a Óscar Bolaños. En su momento Pacho Maturana tuvo a Chonto Herrera y a Gildardo Gómez. Bolillo tuvo a Wilson Pérez. Y Peckerman estuvo a Pablito Armero y a Camilo Zúñiga, que inclusive en su momento dijeron que parecían más laterales brasileños que colombianos. Y en ese instante Colombia y junto a Brasil eran los que utilizaban
ese tipo de laterales que pasaban muy bien al ataque, y eso era importante la salida del equipo colombiano. Por eso el equipo colombiano uno define un esquema como la de un cuerpo, como la de un cuerpo humano. O sea, el arquero es la cabeza, los laterales son los brazos, el estómago es el medio campo y los delanteros son los pies. Resulta que en este caso no tenemos ni los brazos, o sea, los laterales no podemos remar, o sea, no podemos salir, no tenemos los pies, no podemos definir, porque no le llevan la pelota, se salen del área todos los delanteros que pasan ahí, en este caso los delanteros que utilizó, 5, porque también tuvo la oportunidad en algunos minutos Morelos. Entonces es un cuerpo humano que está incompleto, sin los brazos, o sea, sin los laterales, en el estómago, pero no está la gestación, o sea, el aparato digestivo, que es la creación, que son llámese Cardona, Quintero, James, Cuadrado, y no tenemos los pies, que son los centroatacantes que vienen e impulsan la bola hacia adentro. Yo lo defino así, esta selección Colombia. Entonces tiene que llamar a esos creativos, llamar otro volante, otro extremo por la derecha. Lástima lo de muchacho Sebastián Villa con su problema personal que tiene, su litigio penal que tiene, porque sería interesante por una banda Villa, por la otra el Guajiro Díaz, y un centro atacante que llegue nomás a meterla adentro. Y la defensa, los volantes de marca tienen que ser 4, no tienen que ser 6, 8 volantes de marca, no, 4, los 2 titulares y los 2 suplentes, que ahí los tiene ya. Entonces falta de elaboración bien en la convocatoria, de cambiar un poco el sistema, porque siempre hemos tenido buenos jugadores. No es que Reinaldo Rueda tenga ahorita buenos jugadores, no. Siempre hemos tenido buenos jugadores desde la época del 50, como ya hice esa referencia en este programa. Hasta el próximo sábado con otro tema importante desde mi punto de vista por Orlando, el profe Gamboa. Buen día, buena tarde, buenas noches.